Solía pensar que la ausencia se respondía con silencio, pero hay personas que ocupan tu lugar antes de que el aire siquiera se enfríe. Croft no levantó la vista hasta que ya iba hasta la mitad de anudarme el mandil. Sus ojos miraron el nudo, luego volvieron al registro como si nunca me hubiera ido. Esperemos que no estés pensando en tomarte más tiempo libre por asuntos personales. No respondí. La costura del mandil se había soltado y presioné con el pulgar sobre los hilos hasta que dejaron de moverse. Penny estaba junto a la bandeja de condimentos rellenando servilletas con una precisión exagerada. Rue fingía no verme mientras reescribía el pizarrón de especiales, aunque la tiza ya estaba bien clara. Tomé la estación lateral. El cliente del booth 3 levantó la mano para pedir café. La jarra estaba medio llena y ya sabía amarga, pero aquí nadie se quejaba nunca. Serví sin levantar la vista. Croft pasó lo bastante cerca como para que me llegara su loción cítricos baratos con un fondo químico. La próxima vez que quieras ponerte a llorar, que sea en tu tiempo, no en el de la empresa. Ahí estaba. No fue un golpe, solo una línea recta que atravesaba todo. Un recordatorio de que me habían reducido a alguien que quería llorar como si fuera un lujo que él no había autorizado. No solté la jarra, no hablé. Solo doblé una servilleta de papel y la puse debajo de la taza para que no dejara marca en la mesa. Un hombre estaba de pie cerca del atril de la entrada. No era cliente. Traje azul marino, cuello limpio quieto. Miró todo el lugar con calma hasta que se detuvo en mí. Elise Whittaker. Mi nombre dicho como si significara algo más que cubrir turnos. Croft giró tan rápido que la bandeja de servilletas tembló. Si esto es por lo del reembolso, puedo explicarlo. Ha estado muy emocional últimamente. El hombre ni parpadeó. Señorita Whittaker, creo que necesitamos hablar. En privado. Desanudé el mandil. El nudo se resistió, pero luego cedió de golpe. Lo dejé sobre el mostrador sin doblarlo. Croft seguía hablando cuando pasé junto a él algo sobre políticas de la empresa, algo sobre la satisfacción del cliente. Nada de eso sonaba como algo dirigido a mí. Seguí al hombre hacia afuera. La campanita de la puerta sonó al cerrarse tras nosotros. Adentro las conversaciones se detuvieron suspendidas entre la curiosidad y el cálculo. No miré atrás. No hacía falta. Hay un tipo de silencio que aparece cuando la gente se da cuenta de que la versión de ti que construyeron puede que no sea la que está frente a ellos. Y no me interesaba corregirlos. Hay personas que se mantienen cerca no porque se les quiera, sino porque nunca ponen difícil ignorarlas. Decía sí a cada turno, aunque mi nombre no estuviera en la lista. Si alguien llamaba para reportarse enfermo, yo ya iba en camino. Si un cliente se quejaba, aunque no fuera por mí, igual pedía disculpas. Era más fácil que explicar. Cuando Penny necesitaba los fines de semana por su acuerdo de custodia, los cubría. Nadie me lo pedía. Yo me ofrecía antes de que se sintieran incómodos. Una vez en la sala de descanso había un portapapeles con una nueva bebida escrita con pluma roja. La había inventado yo. Al día siguiente, Croft la presentó a la oficina central como su idea. No lo corregí. A los 17 recibí una carta de beca con un emblema dorado y un paquete de formularios. La doblé 3 veces y la escondí detrás de la caja del cereal. Papá habría aceptado otro trabajo. Sabía cómo su espalda ya se curvaba por tantos años sobre hojas de cálculo. No quería verlo romperse. No todos nacen para más, me dijo mi madre una vez, cuando mencioné lo de estudiar derecho durante la cena. Aquí estás estable. Con eso debería bastar. No se quedó mucho después de eso. Aún así, cada año le envolvía regalos de cumpleaños por si acaso. Cosas pequeñas. Una vela aromática, una taza que decía combustible de mamá. Nunca los envié. Se quedaron en un cajón junto con recibos viejos y aretes sin par. Durante una junta de equipo, Croft leyó en voz alta los nombres del personal de alto desempeño del mes. El mío no estaba. Rue se inclinó hacia mí y susurró: «Siempre se salta a las que no coquetean». Asentí como si no importara. Papá nunca me dijo que debía sacrificar nada. Pero tampoco me detuvo. Decía cosas como «tú siempre cumples» o «eres la confiable». Palabras que sonaban a elogio, pero que pesaban como una carga. A veces pienso que confundí ser útil con pertenecer.
Nolan hablaba desde el asiento delantero. Su voz baja cortante con intención. Yo miraba la manga de mi abrigo arrugarse en la muñeca, con la costura floja donde la había remendado a mano. Recordé haberlo hecho antes de mi primer turno en el restaurante, pensando que debía verme presentable. Siempre creí que ser complaciente, ser callada, me ganaría un lugar, que me guardarían si me mantenía pequeña. Pero hay gente que solo se queda con lo que no pide quedarse. No recuerdo que alguien me haya dicho no, simplemente me dejaron fuera del sí. Nolan seguía hablando desde el frente, palabras hechas de cifras y patrones cronogramas que avanzaban como manecillas que yo no había estado viendo. Describía a mi papá con términos como activo clave y metodología irreemplazable. Yo miraba cómo se deshilachaba el borde de mi manga, un hilo que no había recortado enroscándose sobre sí mismo. Recordé una tarjeta de cumpleaños de hace algunos años. La letra era de mi mamá afilada, inclinada, impaciente. Para los chicos, cuídense. En ese departamento ya solo quedaba yo. Ella lo sabía. Guardé la tarjeta entre 2 folletos del súper y no la volví a abrir. Una vez gané un concurso regional de ensayo. Croft se enteró durante el cambio de turno. No me felicitó, solo deslizó el horario por el mostrador y dijo: asegúrate de que este rollo de escribir no empiece a afectar tus horas. Esa noche le mostré a papá el diploma. No dijo mucho, solo tocó el borde y preguntó si quería plastificarlo. Le dije que no. Cuando lo internaron en el hospital, no fue la familia quien ofreció llevarme o traerme comida. Fue la señora Lorna Matthews, del departamento de enfrente, la que siempre dejaba notas de queja bajo la puerta por la luz del pasillo. Tocó una vez, dejó una bolsa de papel con guisos y asintió como si las dos supiéramos que no se trataba de la comida. La verdad es que nadie me cerró la puerta. Simplemente nunca esperaron a que yo la cruzara. En una reunión familiar, un primo brindó por las hermanas y nombró a todas menos a mí. Cuando levanté la mirada, mi tía alzó su copa con una sonrisa que no terminó de cuajar. Elise siempre ha sido más de tras bambalinas. Así es ella. Sujeté el tenedor como si me ayudara a quedarme sentada. Papá solía decir que tenía mente estructurada, que veía orden donde otros no. Tal vez por eso llevaba registros de cosas que a nadie más le importaban, recibos del súper, gafetes extraviados, notas en los márgenes de libros que nadie más pedía. El silencio no era ruidoso, no zumbaba ni apretaba. Solo hacía espacio poco a poco hasta que ya no supe dónde terminaba yo y empezaba él. No creo que me hayan olvidado. Creo que nunca aprendieron a recordarme. Antes pensaba que la injusticia siempre llegaba haciendo ruido. Voces alzadas, puertas que se azotan, sellos oficiales. No esperaba que llegara en una carpeta de cuero y con una voz demasiado serena como para interrumpirla. El informe tenía el nombre de mi padre en cada página impreso con una tipografía hecha para ojos legales. Conclusiones clave: rastro de activos irregularidades en la nómina. Pasé el dedo por uno de los encabezados como si pudiera borrarse si parpadeaba demasiado tiempo. El director Hayes usó palabras como sistemático, manipulado, deliberado. Yo miraba cómo el vapor se deslizaba por el vaso de agua que no había tocado. Había un nombre a la mitad del documento: Hartwell Food Services. Había escrito ese nombre 100 veces en sobres de depósito, fichas de entrada, formularios, brevos. La carpeta se cerró con un chasquido suave. Tu papá encriptó todo. No podemos acceder a los archivos sin las llaves. Él esperó. Yo no dije nada. Todavía escuchaba la voz de Croft en el fondo de mi mente, esa vez que se inclinó sobre la máquina de checar horario y murmuró: marca salida para los descansos que no tomaste. Al final se compensa. En ese momento pensé que hablaba de todos. Cuando llegué a casa no encendí la luz. El departamento estaba quieto. No en silencio, solo quieto. Hay una diferencia. El escritorio de papá seguía igual. La esquina del cajón todavía se atoraba a menos que supieras levantar antes de jalar. El borde del monitor aún tenía esa calcomanía descolorida de una conferencia en St. Louis de la que nunca habló. Abrí el cajón de arriba y encontré la vieja lata de té, la que tenía la tapa doblada y la etiqueta medio despegada.
Adentro 3 memorias USB, sin marcas, sin etiquetas, sin instrucciones. El calendario en la pared todavía decía marzo. No lo había volteado desde antes del hospital. Las notas estaban a lápiz, columnas de números junto a listas del súper y lecturas del medidor de agua. Una columna estaba rodeada débilmente con verde 17 de marzo, 2 de abril, 14 de abril. Hay gente que no necesita decir lo que está haciendo, me dijo una vez, cuando lo sorprendí triturando recibos pasada la medianoche. Solo necesitan estar listos cuando llega el momento. Miré las USB y pensé en todas las veces que me quedé tarde sin paga, creyendo que ser útil era lo mismo que estar a salvo. Tal vez no había sido invisible, tal vez había sido parte del camuflaje, y tal vez eso era lo que más dolía, darme cuenta de que estaba ayudando a sostener algo que él intentaba derrumbar. Ay, Salid, yo llegaba puntual a mis turnos, escribía mis iniciales en la hoja de entrada. Usaba el delantal con el logo desteñido y el bolsillo desgastado. Croft no me habló en 3 días. Luego se detuvo frente a la estación de platos con una sonrisa burlona y dijo: «No pensé que regresarías arrastrándote». Escribí sus palabras en la segunda página del cuaderno nuevo. No como diálogo. Solo la hora, el tono, la posición de su mano izquierda sujetando la cuchara de café como si fuera suya. Las páginas se llenaron rápido. Números de comensales, discrepancias en la caja cuando Rue cerró sesión y volvió a entrar con otras propinas. No expliqué lo que estaba escribiendo cuando Penny se asomó. Dejó de preguntar después de la primera semana. Guardaba el cuaderno en el forro de mi abrigo escondido detrás de una costura que cosí a mano meses atrás cuando el cierre se rompió. El mismo abrigo que llevaba el día que encontré el sobre dentro de la caja fuerte de papá, su letra limpia y precisa, 24 cadenas alfanuméricas numeradas como capítulos. El número 17, Hartwell Food Services. No le dije a Nolan. No llamé. Giré el sobre de lado, luego al revés, como si el peso fuera a cambiar según el ángulo. Una mañana, Croft se recargó en la barra mientras yo limpiaba la bomba del jarabe. ¿Crees que si te quedas callada el tiempo suficiente vas a desaparecer? No respondí. Ajusté la bomba hasta que encajó. Más tarde lo vi hablando con un hombre que no reconocí, chaqueta oscura sin etiquetas de entrega sin portapapeles. Se encontraron detrás del congelador. Lo cronometré. 11 minutos. Ese día faltaban $34 en la caja. Lo anoté. Papá solía decirme que las personas que necesitan recordarte que mandan en realidad no mandan. Ese tipo de poder no se anuncia, simplemente se mueve. La mancha de café en la parte de atrás de mi cuaderno se oscurecía con cada turno traspasada por mis manos. Dejé de intentar limpiarla. La dejé fijarse. Cuando Croft me vio afuera del armario de suministros y entrecerró los ojos, le ofrecí lo único que aún se parecía a una sonrisa. «Sigo aquí», negó con la cabeza. «Te vas a desgastar tratando de demostrar que importas». No lo corregí. Solo escribí eso también. Algunos cambios no llegan con ruido. Llegan como el aire que se asienta después de haber contenido la respiración demasiado tiempo. La habitación a la que me mudé no tenía cortinas. No las necesitaba. Nada afuera miraba hacia adentro y nada adentro pedía ser visto. Doblé la cobija individual una vez, luego otra, hasta que las esquinas quedaron parejas. Un hábito de otra vida. El suelo crujía debajo de la silla del escritorio que nunca usé. Me senté en el suelo con las piernas recogidas y un vaso de unicel entre las manos. Los fideos ya estaban fríos, pero seguí comiéndolos. No era por el sabor, era por terminar algo que aún estuviera tibio. La laptop zumbó una vez y luego se atenuó. Transferencia completada. $47,000. Ese punto final parecía innecesario, como si intentara hacer que la cifra pareciera menor. No parpadeé. La letra de papá seguía en la pared arriba del enchufe. La nota ya se empezaba a enrollar por las orillas. Eres la única que sabrá lo que esto significa. Nunca lo supe del todo, pero lo suficiente sí. Navegaba por los códigos laborales estatales con una mano subrayando frases como salarios retenidos y clasificación indebida del empleo. Algunas las subrayé, otras las copié en los márgenes de un recibo viejo. No imprimí nada. Esa semana entró una llamada a número desconocido, timbró largo y luego fue a buzón. «No tienes que desaparecer solo porque eres difícil», dijo la voz.
Era mi madre. Cerré el teléfono. No hacía falta responder. No había llamado cuando lo hizo el hospital, pero ahora sí tenía palabras. El momento quedó anotado. En el departamento de al lado ponían música country hasta tarde. No toqué la puerta. Dejé que las voces pasaran por las paredes como neblina sin formarse del todo. La tetera que me traje del otro departamento aún tenía una abolladura cerca del pico. Ya no silbaba. Cuando vertí agua caliente sobre la última bolsita de té, la etiqueta de papel cayó dentro y se oscureció hasta que el hilo se disolvió. La dejé ahí. Una vez me dijeron que el silencio no es ausencia de sonido, sino ausencia de permiso. Nadie preguntó a dónde me fui. Nadie mencionó mis horarios. Nadie revisó mis bolsillos buscando tarjetas de tiempo, ni me pidió sonreír antes de que voltearan a verme. No hubo aplausos por irse en silencio. Pero creo que fue la primera vez que me escuché pensar sin interrupciones. Algunas voces solo saben encontrarte cuando ya dejaste de necesitar ser encontrada. El primer mensaje llegó cortado y cauteloso. Un número que reconocí, pero nunca guardé. Croft ha estado bajo presión, dijo Penny. Cree que tal vez las cosas se malinterpretaron, que quizá quisieras arreglar todo antes de que se ponga peor para todos. No preguntó cómo estaba. El segundo mensaje llegó un día después, esta vez de Rue. Solo tratamos de mantenernos a flote. Tú ya tienes opciones. Algunos no. No respondí. Doblé la hoja donde había escrito sus nombres y la metí debajo del borde de la laptop ya deformado por el calor. Un sobremanila llegó sin remitente. Dentro una carta mecanografiada en papel grueso, la situación podría beneficiarse de cierta discreción. Una conversación podría ser útil para ambas partes. Terminaba con una firma Mark Grayson. Ese nombre traía consigo el frío de alguien que nunca aprendió a pedir solo a dar órdenes. Hubo un tiempo en que quizás me hubiera sentido agradecida de ser notada por personas así. Penny me dijo una vez que yo no estaba hecha para la política. Eres dulce. Con eso no se llega muy lejos. Lo dijo después de que dudé en cubrir el turno de una compañera que había mentido sobre un hijo enfermo. Aún así lo cubrí. El sobre estaba junto a la última carta de papá mismo, tamaño distinto peso. La suya estaba escrita a mano con intención. La tinta había quedado bien marcada en el papel como si quisiera que resistiera el tiempo y el descuido. El nuevo no tenía huellas ni manchas. Jamás fue sostenido con cuidado. Lo leí una vez, luego otra más despacio. No para entenderlo, no había nada que entender, sino para medir la distancia entre cómo solía leer las cosas y cómo lo hago ahora. No me pedían que volviera, me pedían alivio, clemencia, que dejara de saber lo que sé. Croft me dijo una vez frente a Pan un comedor lleno de gente. Hay personas que no están hechas para enfrentar consecuencias. Tenía razón, yo no estaba hecha para las consecuencias. Yo fui hecha de las consecuencias. Puse el sobre debajo del platito de cerámica astillado donde ahora guardo monedas sueltas y las llaves del departamento. No lo rompí, no lo respondí, no hacía falta. Algunas vueltas parecen disculpas, otras advertencias. Esta venía doblada con pulcritud sellada sin calor y escrita con la voz de alguien más. Así supe que no era para mí. No creo que una cambie de un día para otro. El cambio sucede en las pequeñas negativas que dejas de explicar. El archivero en mi departamento tenía 4 cajones. El de arriba contenía casos activos. El segundo, declaraciones de testigos. El tercero, formatos legales sin usar. El último estaba vacío. Siempre lo dejé así. Cada mañana abría la caja fuerte ya no por secretos, sino para revisar documentos que otros empezaban a necesitar. Cuando me llamaban no preguntaban qué turno podía cubrir. Preguntaban cómo alzar la voz sin que eso les costara algo. No siempre tenía la respuesta, pero tenía las palabras suficientes para darles opciones. En nuestra junta semanal miré a Penny del otro lado de la mesa plegable. Leía un borrador de política con un marcador entre los dedos. Rue tomaba apuntes sin levantar la vista. Dennis estaba recargado contra la pared con una libreta guardada en su chaqueta. La calefacción del lugar zumbaba demasiado fuerte. Nadie se levantó a arreglarla. No podemos esperar a que el sistema haga su parte, dije. No somos la estructura. Somos la bengala antes del incendio.
Asintieron no porque estuvieran de acuerdo, sino porque lo entendían. Mi taza de té se volvió a astillar la semana pasada. La seguí usando. La grieta no llegó al borde. El calor se mantenía. Un reportero me mandó un correo pidiendo una entrevista. Lo reenvié al buzón de spam. En el asunto usaban palabras como heroína y pionera. No sé quién escribió esas definiciones, pero seguro no eran personas que hayan lavado platos a las 2 de la mañana o tallado grasa de freidora de sus jeans antes de ir a una audiencia. Uno de los directivos de una organización aliada me detuvo después de un panel. Podrías tener una plataforma más grande si tan solo fueras un poco más visible. Sonreí. La visibilidad no siempre protege. A veces te pinta un blanco en la espalda. No insistió. Ahora me llegan invitaciones, panales, becas, cenas con menú fijo y lugares asignados. Las leo como quien lee etiquetas de advertencia. Útiles en teoría, pero no siempre pensadas para los riesgos reales. Una vez me dijeron que estaba siendo demasiado precavida. No se puede cambiar el mundo susurrando. Pero hay cosas que no se gritan. Se hacen con firmeza, con constancia, con raíces. Se hacen en silencio justo para que la gente confíe en que seguirán ahí. No necesito ser reconocida. Solo necesito que el trabajo siga incluso si no estoy presente. El cierre no siempre llega con respuestas. A veces simplemente deja de preguntar. Volví al departamento no por nostalgia, sino por el silencio. De ese que solo existe donde el aire está viejo y el polvo ya encontró su lugar. La alfombra seguía igual. También el cajón bajo el escritorio. El testamento estaba doblado una vez sin sellar. La tinta se había corrido un poco en la línea de la firma donde su pluma debió haberse detenido. Terminaba con una frase escrita más pequeña que el resto. Si estás leyendo esto, probablemente no tuve la oportunidad de decirte que desde el principio ya era suficiente. No hubo ceremonia, ni sello notarial, solo su letra insegura pero sincera. No lloré. Sostuve la hoja por un buen rato, antes de guardarla entre las páginas de un libro que él solía releer 2 veces al año, la pasta ya doblada hacia atrás por costumbre. Esa noche quemé la última copia del informe Hartwell. La llama se movió rápido devorando los anexos numerados como si nunca hubieran sido hechos para durar. Me quedé junto a la ventana abierta y dejé que el humo saliera en silencio. El cuarto olía a papel y metal fuerte, pero no desagradable. Escribí una carta a una dirección que no ha cambiado en 10 años. Pensé que deberías saber que ya está hecho. Ya no tienes que quedarte con la duda. No firmé con ningún nombre. Tampoco puse el mío. La doblé en tercios y la dejé en el mostrador junto a un rollo de estampillas que nunca alcanzo a usar. Ahora hay un mapa en la oficina. Alfileres de colores marcan dónde hemos presentado casos, dónde ganamos, dónde nos han pedido volver. Una delgada línea roja conecta los primeros juicios. Solía seguirla con el pulgar como si necesitara comprobar que realmente avanzamos. La semana pasada taché el nombre que aparecía abajo Whitaker Legal Advocacy. Era el nombre de mi papá y mío por inercia. Cumplió su función. En el espacio debajo escribí con lápiz 2 palabras: el trabajo silencioso. No hace falta más. Uno del consejo lo notó y alzó la ceja. Cambiar el nombre es cambiar el legado. Cerré la carpeta frente a mí. Tal vez el legado no necesita recordarse. Solo continuar. No respondió. Hay quienes buscan un cierre que haga eco. El mío llegó doblado, sin firma y sin ceremonia. Y fue suficiente. Algunas mañanas no tocan la puerta. Simplemente llegan y se instalan esperando ser vistas. Llené la tetera hasta la mitad no porque necesitara una taza llena, sino porque ese peso se sentía justo en la mano. El silbato no funcionaba desde hace años y nunca me molesté en reemplazarlo. Hay sonidos que no necesitan regresar. El té se infusionó más de lo necesario. No lo cronometré. El agua se enfrió, la etiqueta se deslizó hasta el fondo de la taza, la que tiene una grieta leve en el borde. La sostuve con cuidado. No había razón para no hacerlo. El mapa sobre el escritorio había cambiado con el tiempo. Los colores no importaban, solo las marcas. Ahora usaba lápiz. Pequeñas cruces por cada caso que vimos hasta el final. Algunas líneas se desviaban un poco donde las fronteras se hacían borrosas. No las corregí. Una carpeta cerrada reposaba junto a la ventana.
La etiqueta decía Ridgeway Properties, supuestas violaciones. Papel grueso bien sujetado. Ese tipo de peso ya lo había visto. No la moví. El aire afuera estaba inmóvil. Las cortinas apenas se mecían. No hubo golpes en la puerta, ni llamadas perdidas, ni mensajes esperando respuesta. Solo silencio. Abrí el cajón del escritorio con el desliz suave de la madera ya pulida por los años. El sobre de Croft seguía ahí intacto, doblado, pero sin abrir. No lo releí. Tampoco lo tiré. Hay finales que no necesitan borrarse. Solo contenerse. Cerré el cajón sin hacer ruido. La silla junto a la ventana no era cómoda, pero no necesitaba que lo fuera. Me senté con el cuaderno en blanco sobre las piernas, la primera hoja limpia, el lomo sin doblar. No tomé la pluma. Solo dejé que el peso del papel descansara en mi mano. Una vez mi madre me dijo, la gente como tú no dura. No estás hecha para el frío. No le respondí en ese momento. Y ahora ya no es necesario. No hay una placa con mi nombre. Ni una fotografía enmarcada. No hay discurso esperando ser pronunciado. Solo una habitación, una taza, una silla y una tarea que nunca pidió aplausos. Hay historias que no se resuelven. Solo se asientan. No encendí ninguna vela. No miré el reloj. No actualicé la lista en el tablón de anuncios. Dejé que el silencio sostuviera todo lo que tenía que sostener. Nadie me se está mirando, y no hace falta que lo hagan. No necesito ganar, solo necesito seguir.